Buenas noches, querido amigo. De nuevo por aquí su estudiante de Derecho de la Universidad Santa María, Moisés Oropesa Padilla. Y el día de hoy le vamos a hablar un poco sobre la importancia del comercio nacional e internacional para el crecimiento del desarrollo económico. Primero que nada vamos a resaltar, como siempre, un pequeño abrebocas sobre qué es el comercio. Sabemos que desde el principio de la civilización el comercio se veía basado en diferentes maneras, como ya lo habíamos explicado en temas anteriores, venía representado mediante el trueque, que era el intercambio de productos para cada quien poder satisfacer sus necesidades. Ahora bien, vamos a hablar sobre la definición del comercio. ¿Qué es el comercio? Se establece como el intercambio de bienes y servicios por un valor determinado que se le asigna a cada uno de estos elementos. Dada la expansión del comercio más allá de las naciones, se creó una división entre lo que es el comercio nacional y el comercio internacional, o conocido vulgarmente como el comercio exterior. Podemos entonces definir a lo que es el comercio nacional como el intercambio de bienes y servicios entre agentes económicos, haciendo referencia a cualquier persona o entidad que forma parte de las actividades económicas en una determinada región o nación. Ahora sí, tipo de comercio nacional. En los tipos de comercio nacional decimos que existen dos clasificaciones, las cuales varían dependiendo la rama del comercio nacional. Tenemos el comercio minorista y el comercio mayorista. Como ya sabemos, el comercio minorista aparece en dos clasificaciones, las cuales son los supermercados o comercios pequeños y los productos directamente al consumidor. Y en los comercios mayoristas tenemos en la cadena de distribución el que se encarga de suplir los productos o servicios a los distintos comercios minoristas y en un intercambio entre el productor y el consumidor final. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? No es más que también un intercambio de bienes y servicios en un contexto diferente al regional, es decir, a nivel mundial, porque no se basa en un territorio determinado, sino son intercambios de bienes en cualquier parte del mundo. Así se entiende como un intercambio comercial entre países buscando satisfacer las necesidades y demandas de sus mercados. Vamos a explicar un poco ahora sobre la diferencia entre el comercio nacional y el comercio internacional. En términos simples, el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios que realiza un país para satisfacer la demanda de productos que si por sí mismos no pueden producir, como para ofrecer productos nacionales. Por ello se diferencia la acción de compra y venta. En exportaciones, cuando se manda un producto, ya sea producido en la nación para el consumo en otros países, y la importación, cuando se traen productos de otros países para el consumo interno de esta nación. ¿Qué quiere decir eso? Es la relación que se hace cuando el país amerita traer, importar o exportar. Ahora, conociendo lo que es el comercio nacional y el comercio exterior, podemos recalcar algunas de sus diferencias notorias, las cuales tenemos. En el comercio exterior son aquellos negocios internacionales para el intercambio de bienes y servicios con otros países. En cambio, el comercio nacional es el intercambio de bienes y servicios entre habitantes de un mismo país. Dígase en este caso Ecuador, España o Bolivia o los mismos Estados Unidos es el capital. Ahora bien, el capital monetario usado para transacciones en el comercio interno en la mayoría de los casos es la moneda del propio país. Es decir, para la compra de víveres en Venezuela se usa el bolívar. En cambio, a nivel internacional las transacciones se hacen en base a la moneda con mayor fuerza, como en este caso tenemos el dólar. ¿Qué quiere decir? Que las negociaciones a nivel nacional en el comercio se hacen con la moneda local, a diferencia
En el comercio exterior se hace con la moneda de mayor fuerza, que en este caso a nivel mundial es el dólar, que es la moneda sustentada. Ahora sí, seguimos con otra diferencia muy importante. En el comercio exterior se trabaja mediante el uso de unidades internacionales, es decir, con respecto al bolívar de un producto que puede verse reflejado en toneladas o metros. En el comercio interior puede existir una medida diferente para el producto. En el caso de Estados Unidos podemos observar que para ellos el peso no usan kilogramos, sino una unidad de medida llamada libra. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del comercio nacional de un estado o nación, al comercio internacional se basa por sus propias medidas o sus propios reglamentos, como en este caso lo relacionamos con el caso del peso, que en Estados Unidos se refleja mediante toneladas y en otros lugares se usa mediante kilogramos o unidad medida llamada libra. Ahora sí, seguimos con importancia del comercio nacional o interior. Cualquier actividad comercial tiene un efecto positivo para la economía, pero debe haber un flujo constante para que haya un cambio a nivel de la economía nacional, gracias a que la producción de un flujo de mercancías hace que haya un flujo de dinero constante, que dota a un país un gran volumen de actividad y aumenta la economía. Además de esto, el mercado interno del comercio nacional hace que el Estado genere ingresos mediante pago de impuestos, aunado a eso el aumento de comercio para el incremento de producción, por lo que no sería necesario tantas importaciones para satisfacer la demanda nacional. Seguimos con otro punto muy importante, el cual es la importancia del comercio internacional o las ventajas que produce el comercio internacional. Ahora sí, vamos a hablar qué ventaja ofrece los países que participan en el comercio nacional. Los participantes o los países encargados o que están relacionados en el comercio nacional les permite a los países tener múltiples ventajas, las cuales son el fortalecimiento de su economía, y entre ellas le decimos por qué. Primero, un mejor aprovechamiento de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos hablamos a un mejor aprovechamiento de recursos, es uno de los beneficios que se obtienen en los países, en particular por el comercio internacional, porque ayuda a mejorar la productividad, así como un mejor aprovechamiento de sus recursos disponibles, logrando optimizar costos de producción, generando empleo y por consecuencia un crecimiento en la actividad económica. Otra, disminuye los costos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Como su nombre lo dice, a tener mayor producción hay menor inflación. ¿Qué quiere decir? A un país tener mayor relación y producción, los costos de los productos son sumamente más económicos. Permite el acceso a una mayor variedad de bienes en el mercado. Con la globalización de los mercados se facilita la entrada de nuevas empresas, productos y servicios en mercados extranjeros y brinda un fácil acceso a la manera de adquirirlo en los supermercados. Creación de empleo y crecimiento de la economía. Como ya sabemos, un país desarrollado que cuente con suficiente cantidad de empleo, ¿qué pasa? Es un país que permite un nivel académico óptimo y evita el analfabetismo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se mantienen con sueldos dignos y pueden tener la capacidad además de estudiar. Ahora sí, vamos a entrar en el desarrollo económico. Vamos a conocer primero qué es el desarrollo económico. El desarrollo económico no son más que los cambios de la vida económica que surgen dentro de su propia economía y se define como el proceso por el cual la renta real, que en este caso es la per cápita de un país, aumenta durante un largo periodo de tiempo.
¿Qué quiere decir esto? Que es el proceso evolutivo o la vida donde surge la economía y se desarrolla en 5 posibles pasos, los cuales son introducción de un producto nuevo, un nuevo método de producción, creación de un nuevo mercado, conquista de una nueva fuente de oferta y una nueva organización empresarial, como en el caso de los monopolios. No se me duerman, queridos oyentes, que ya seguimos. Entre ellas resaltamos las variables que se necesitan para el desarrollo económico. Como ya lo dijimos, el ingreso per capital, el capital humano, el capital natural, la organización social son los factores principales para el desarrollo económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Es el cambio cuantitativo de la economía de un país y se mide por el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Importancia del crecimiento. Es el que ayuda a aumentar la riqueza de una nación y disminuye la pobreza y resuelve los problemas sociales. Y entre ellos tenemos su motor de progreso, el cual consta de 4 engranajes fundamentales, los cuales son recursos humanos, que es uno de los más importantes debido a que la mano de obra es la encargada de poner en práctica los equipos y la tecnología necesaria, como ya lo dije anteriormente, y así disminuir el analfabetismo. Segundo, el factor clave, que es el recurso natural, porque es el recurso que se utiliza para aumentar este crecimiento, que entre ellos tenemos la tierra arable, el petróleo, el oro, el gas, los bosques y sobre todo el recurso fundamental, que es el agua. El tercer factor, capital. A mayor capital son más productivos. Y por último, el factor de la tecnología, que son los cambios de los procesos de la producción. Y ahora sí, para terminar, una pequeña conclusión, y nos dice lo siguiente: para lograr un desarrollo adecuado, pudimos concluir que todos los factores son importantes en el medio ambiente, el desarrollo económico y el crecimiento económico. Y pudimos darnos cuenta que los 3 juegan un papel fundamental y ninguno es más importante que los otros. No los olvidemos y siempre mantengamos los 3. Se despide de su querido amigo Moisés Oropesa. Hasta luego.